Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video en su canal. Te encuentras en el canal de Carol y Tommy y en nuestro canal encontrarás contenido variado. El día de hoy te traigo una super receta que es muy sencilla de preparar pero que está para chuparse los dedos. Así que comencemos viendo los ingredientes. Dentro de lo posible, siempre intentemos cocinar con productos de primera calidad y locales de preferencia. Lo primero que haremos con esta carne es cortarla en trozos muy finos y machacarla con el martillo de cocina. Salpimentamos y luego la pasamos al fuego para sellarla. Sellar la carne a fuertes temperaturas nos permitirá conseguir de una forma rápida una costra de color cafecito en la superficie de los alimentos. De esta forma se vuelven más sabrosos y jugosos. Una vez que hemos terminado de sellar la carne, reservamos y continuamos cortando la cebolla junto con el tomate. Y ahora continuamos sofriendo la cebolla junto con el tomate durante unos 10 minutos aproximadamente a fuego lento o hasta que veamos que el tomate junto con la cebolla han soltado todos sus jugos. Durante 20 minutos he dejado la cebolla junto con el tomate sofreírse a fuego lento. Y ahora le agregamos 2 cucharadas de vinagre, que es para ablandar las carnes, pescado, etcétera, etcétera. También es un buen marinador, pero en este caso yo lo estoy utilizando para el ablandamiento de la carne y a su vez es un buen sazonador. Y al final, cuando ya hemos agregado todos los ingredientes secos, agregaremos el agua. Si no quieres agregar agua, también puedes agregarle 2 tazas de salsa de tomate.
tiempo de cocción que yo le he dado ha sido de 2 horas a fuego lento, pero si tú tienes una olla a presión puedes utilizarla y será mucho más rápido. Yo le estoy acompañando con un rico arrocito blanco, pero tú lo puedes acompañar con lo que más te guste. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que preparen esta deliciosa receta en casa. Nos vemos en un próximo video. Recuerda, si te gusta el contenido de este canal, suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.